Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a meditar, a predicar la palabra del Señor en el libro de Salmos 119, en el verso 101. Y la bendita palabra de Dios nos dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El tema de hoy es: Dios mira nuestras acciones. Las acciones buenas, las acciones malas, todo lo que hacemos en esta vida siempre están bajo la supervisión de Dios, ya que Dios conoce todo lo que hacemos en nuestra vida. A Dios no se le escapa nada, todo lo bueno, lo malo que hacemos, siempre es vista por nuestro Dios. Y la Biblia nos recomienda que siempre tratemos de hacer acciones buenas, porque las acciones buenas siempre van a ser recompensadas. De alguna u otra manera podemos de alguna forma fallar muchas veces o cometer una acción indebida, pero cuando tenemos uso de razón sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto tenemos que aprender a discernir de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Vamos a verlo de una manera bíblica. Hebreos capítulo 6 en el verso 10. Dios no olvida nuestra obra y trabajo que hacemos para nuestro Dios. Todo lo que tú haces, todo el tiempo que aún empleas haciendo la obra del Señor, todo trabajo en sí que haces para su obra no es en vano, ya que Dios siempre recompensa de alguna u otra manera el trabajo, la obra que sus hijos hacen, recordándote que Dios no es deudor de nada. Dios no le gusta deberle a nadie. Cuando uno hace una buena acción de corazón siempre vas a recibir esas bendiciones, esas recompensas divinas que solamente Dios sabe cómo dártelas. Con Dios no se pierde nada, en pocas palabras, porque siempre Dios nos va a dar siempre lo mejor, lo bueno. A veces en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas o de las enfermedades, podemos ver que de repente no va a pasar nada, que de repente Dios nos va a ayudar, pero al contrario, Él está siempre ahí, viendo tu fe, viendo tu perseverancia, hasta dónde puedes soportar, pero Él siempre al final se manifiesta, porque al final toda la gloria y las victorias siempre son de Dios. A Dios le agradan las buenas acciones. Nos dice la palabra del Señor: a Dios, por ejemplo, le agradó la ofrenda de Abel. No recordemos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Cuando Abel le ofreció esa ofrenda a Dios le agradó, esta acción de Abel fue agradable a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que presentar siempre unas buenas ofrendas para el Señor, y estas ofrendas prácticamente significan buenas acciones, que ayudemos a nuestro prójimo en todo lo que podamos. De alguna u otra manera, a veces no podemos tener de repente dinero para ayudar a las personas, pero hay otras diversas formas de cual podemos ayudar al prójimo, aún con palabras de aliento, aún con una oración, ¿no? Aún con una ropa que darle, algo que de repente quieras de corazón dar, donar a las personas que lo necesitan. Eso es muy bueno, son ofrendas agradables para nuestro Dios. Recordemos que cuando lo hacemos pensando que lo hacemos para Dios, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién. Y por otro lado, también en Génesis capítulo 4, en el verso 5, nos dice que Dios miró con desagrado la ofrenda que prácticamente le presentó Caín. Podemos ver esta ofrenda que no era agradable a nuestro Dios. A Dios también no le agradan cuando hacen cosas de maldad, cuando las acciones son malas, cuando utilizamos las malas acciones para hacer daño a la gente, ¿no? Para mentir, para matar, en fin, para hacer tantas cosas de mal. A Dios no le agrada eso, ¿no? Dios rechazó la ofrenda de Caín, y es más, su semblante decayó, dice la Biblia, y bueno, y esta cólera, esta ira se apoderó de Caín, el cual terminó matando a su hermano Abel, ¿no? Entonces las malas acciones siempre nos van a conducir a algo malo. Las malas acciones siempre nos van a conducir aún a la muerte. Por eso es que debemos de aprender a hacer buenas acciones y no hacer malas acciones que no le agraden a Dios, ¿no? La pregunta de esta noche sería: ¿estás haciendo buenas acciones para Dios, para el prójimo?
o estás haciendo acciones solamente para ti, ¿no? Como acciones personales de alguna manera para levantar tu egocentrismo, tu ego, tu orgullo, tu vanidad. Hay que ser muy cuidadosos en las acciones que hacemos. ¿Cuál es el fin de tus acciones? ¿No? ¿A quién empiezas a agradar con tus acciones? Hay acciones que también son meritorias, como por ejemplo acciones buenas para tus hermanos, para tus padres, para tu familia, para tu entorno, para la sociedad. También hay reconocimientos a esto, ¿no? Hay gente que hace buenas acciones y muchas personas también no lo saben, pero estas acciones con el tiempo se manifiestan y eso es bueno también, mantener un perfil bajo. Las acciones siempre tienen de alguna u otra manera un fin bueno o malo, ¿no? Dios juzga las malas acciones de los impíos, cuando dice Judas en el verso 15, Dios juzga las malas acciones de los impíos. Dios no va a dar algo bueno, va a recompensar a los que hacen malas acciones, por el contrario, Dios los juzgará, Dios los condenará. No toda acción siempre tiene una consecuencia. Así es que las malas acciones siempre serán juzgadas para nuestro Dios. Hay que tener muchísimo cuidado. Podemos hacer mucho daño a la gente. Podemos de repente decir, nadie me vio. Podemos decir, bueno, lo hice, ¿no? Y la otra persona pagó las consecuencias. Pero recuerda que hay un Dios que te juzgará. Hay un Dios que al final, bueno, te castigará también. Entonces tenemos que alegrar a Dios con la sabiduría que nos da. Proverbios 27:11, la bendita sabiduría de Dios sobre sus hijos. Si Dios te da esa sabiduría, esa inteligencia, pues empléala siempre para el bien. Esa sabiduría e inteligencia que sea siempre para ayudar al prójimo, de alguna u otra manera para hacer cosas buenas, acciones buenas, que verdaderamente valgan la pena recordar. Mira, cuando tú haces una acción buena, todo el mundo lo recuerda. Pero cuando haces una mala también lo recuerda, pero para mal. Pero la acción buena siempre se va a ser imitada por otros más. Cuando uno hace una buena acción, una buena obra, pues entonces los demás te imitarán, ¿no? Para hacerlo bueno. Eso es muy, muy importante. Tenemos que ser imitadores de Dios en todo. Todas las acciones de Dios eran buenas. Tenemos que imitar también a nuestro Dios, ¿no? Llegar a esa mentalidad de Cristo, como decía Pablo, que tenemos que llegar a ser santos como nuestro Dios, porque Dios es santo, quiere que sus hijos también sean santos, ¿no? En obra, en conducta, en todo, Jesús era prácticamente el mejor. Así es que imitemos a Cristo, como dice Pablo, en todas nuestras acciones que hagamos, que tengamos amor, que tengamos compasión, que tengamos misericordia por las demás personas, que tengamos ese ánimo de ayudar a los demás, ¿no? Que de alguna u otra manera esa ayuda salga del corazón. Jesús siempre tenía pasión, amor, compasión por las almas, sensibilidad por el dolor ajeno. Eso es lo que tenemos que también tener nosotros, los seguidores del Señor, los seguidores de Cristo, que aprendamos a hacer buenas obras, buenas acciones como Jesús las hizo, ser imitadores de Dios. La buena acción, por ejemplo, en la Biblia encontramos la acción de Zaqueo en Lucas 19, en el verso 5, de que se subió ese árbol del sicomoro para ver a Jesús que estaba pasando, y Jesús lo miró y le dijo, baja Zaqueo, que hoy día prácticamente estaré en tu casa contigo, ¿no? Vemos este recaudador de impuestos Zaqueo, que al final se puso a cuenta con lo que se había obrado en mal, cuadruplicó lo que debía, Jesús lo perdonó prácticamente y alcanzó la salvación. Esta acción de Zaqueo es imitable también. Recordemos, por ejemplo, la buena acción del centurión, esa acción de fe, ¿no? Que Jesús vio como cuando el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, di la palabra y mi criado sanará. Y su criado sanó a la misma hora en que Jesús dijo, que sea como tú has dicho. La fe, esta buena acción del centurión permitió que su criado se sanara. Entonces, toda buena acción va a tener siempre una buena recompensa por parte de nuestro Dios. Por lo tanto, Mateo capítulo 7, en el verso 21, tenemos que hacer buenas acciones para entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. Cuando seremos juzgados por las obras, que sean buenas obras,
porque vamos a ser juzgados por la fe en Cristo. Bueno, ya estamos en la fe en Cristo y aceptamos al Señor. Y la Biblia nos prepara para buenas obras, ¿no? La fe más obras prácticamente es para hacer buenas obras, es un complemento la fe con obras. Entonces siempre haremos buenas acciones, ¿no? La fe con obras van completas. No solamente vamos a orar por una persona que está de repente de frío cuando tú tienes un abrigo que darle. No solamente vamos a orar que el Señor le provea pan a la persona hambrienta cuando tú tienes un pan que darle. No vamos a orar por la comida, por el agua que les falta cuando tú tienes para darle. Recuerda que la fe va acompañado con las obras, ¿no? La fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Por lo tanto, hagamos buenas acciones. Que cada día entonces hagamos una acción muy buena. Hay gente que se dedica a hacer acciones todos los días, ¿sabías? Hay gente que, por ejemplo, ayuda a pasar a un anciano por la pista, ¿no? Esa es una acción muy buena. Hay gente que ayuda de alguna u otra manera a llevar un bulto o algo a la persona que está ahí con un bulto. Toda acción siempre es buena y Dios lo mira. Por lo tanto, Dios dice que las buenas acciones serán recompensadas. Recuerda que cuando estemos, cuando Dios nos reúna a todos, dice que seremos juzgados y dirá el Señor, vení benditos al reino de mi Padre, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces pasarán ellos. Ellos dirán, Señor, ¿pero por qué? Y ellos dicen, ¿por qué? Y Jesús les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaste. Por eso entra al reino de los cielos. Pero los de su izquierda le dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y ellos dirán, ¿pero por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel y en el hospital y no me visitaste. Por eso, al infierno. Por eso, qué importante es, amigo que me escuchas, amiga, las buenas acciones. Entonces, que con la ayuda de Dios aprendamos a ser buenos, que con la ayuda del Señor mejoremos cada día más. Recordemos que estamos rumbo a la perfección gracias a Dios. Nadie es perfecto, solo Dios, pero Dios nos ayuda cada día a ir perfeccionándonos. Entonces, hagamos buenas acciones para que Dios también nos dé sus bendiciones. Bien, si hasta aquí no conoces al Dios de las buenas acciones, te lo presento. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, y no solo murió, sino resucitó y está vivo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que podamos tener perdón de pecados, porque todos somos pecadores y podamos alcanzar la vida eterna. Y todos podemos ser salvos, sí. ¿Cómo? Por medio de la fe. Si tú crees en esta hora que Jesús te puede dar ese regalo de salvación, puedes recibirlo en tu corazón. Si deseas, puedes hacerlo ahorita, como a través de una oración de fe que dice así. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz y te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, el Señor perdona tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, pasas a ser parte del pueblo del Señor. Te invito a que leas la Biblia, que te acerques a una iglesia cristiana donde aprendas más de la palabra del Señor y empieces una nueva vida en Cristo. Y lo reafirma el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 12, más a todos los que creen y lo reciben en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, de esta manera empezarás una nueva vida en Cristo. Bien, y animando al pueblo del Señor a seguir adelante, que las acciones hablen más que tus palabras. Recuerda, más habla la acción que 1000 palabras. Así que hagámoslo para el Señor, ayudando siempre al prójimo. Bien, hasta aquí este mensaje y alentándote a seguir adelante en pruebas, en luchas y en enfermedades. Cristo está contigo y Él te sigue amando, te sigue ayudando. Bien, hasta aquí este mensaje. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz, y que Dios me los bendiga. Bendiciones.